comunes? Las más comunes, como tú bien lo has mencionado, es, por ejemplo, la de separación de hecho. En Exitosa presentamos Usted tiene derecho. Bien, estamos aquí en los estudios de Exitosa en estos momentos con la doctora Lorena Fernández Vilca, abogada especialista en Derecho de Familia. Doctora Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en este momento. Si el tema que vamos a abordar la noche de hoy, presten atención, es respecto al divorcio, porque hay asuntos que debemos manejar, conocer si es que alguien está pretendiendo divorciarse, poner fin a su vínculo matrimonial. ¿Qué trámite se necesita para poder generar un proceso de divorcio? Y además, en el divorcio, ¿cómo dividir los bienes matrimoniales, los bienes patrimoniales, la sociedad de gananciales de la que tanto se habla? Doctora Fernández, por favor, partamos por causales de divorcio. Las causales de divorcio, Pedro, son 13 estipuladas en nuestro Código Civil. Ya están señaladas y las causales no es otra cosa que los motivos por el cual yo me puedo divorciar. Ya, dentro de esas 13, por ejemplo, ¿cuáles son las que constantemente se aluden para que se pueda iniciar un proceso de divorcio? Las más frecuentes. Las más comunes, como tú bien lo has mencionado, es, por ejemplo, la de separación de hecho, en la que yo debo demostrar que tengo como mínimo 2 años de haber estado separada de mi cónyuge, de mi esposo, si es que no tengo hijos menores de edad, ¿no? Y 4 años si es que tengo hijos menores de edad. Esa es la más usada, por así decirlo de alguna forma. La separación de hechos. Sin embargo, el tema de adulterio, por ejemplo, conducta deshonrosa, ¿tiene cierto nivel de incidencia también? También, y ahí qué bueno que justamente has precisado el tema, Pedro, las personas, los oyentes, suelen confundir mucho entre el adulterio con la conducta deshonrosa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica y puntual es que, por ejemplo, el adulterio va a ser adulterio cuando tengo que probar que hay un hijo extramatrimonial. Si yo soy infiel, pero no hay hijo extramatrimonial, será conducta deshonrosa. Ahora, por ejemplo, se ha estirado bastante la doctora Fernández. He visto en redes sociales y conozco de varias personas que contratan, por ejemplo, a agencias de detectives para poder pescar a los infieles o a las infieles. Si yo contrato a una agencia, le sigue a mi esposo, le sigue a mi esposa y logro descubrir que entra a un hotel, logran descubrir una situación bastante comprometedora que rompe la fidelidad en ese matrimonio, eso ¿lo consideran qué cosa? ¿Como adulterio o como conducta deshonrosa? Es conducta deshonrosa si es que no hay hijos extramatrimoniales, ¿no? Si es que no hay partida de hijo extramatrimonial. Lo que sí tenemos que ver, Pedro, tal como tú mencionas, que en el caso de haber contratado, por ejemplo, un detective, muchos hacen parecer que ellos por sus propios medios han conseguido pues las pruebas, ¿no? O sea, pero eso es importante que precise la doctora Fernández, porque para muchos el solo hecho de que hayan estado en un hotel, que es una práctica frecuente de infidelidad aquí en el país como en otra parte del mundo, creo, ya lo consideran un tema de adulterio. Pero usted nos dice que no. No, eso no es adulterio, porque recuerda, Pedro, que de las 13 causales invocadas en nuestro Código Civil, yo tengo que cada una de ellas probarla. Y la prueba de la causal de adulterio es la partida. Es el hijo extramatrimonial. Así es. Pero eso solamente sería siempre y cuando ocurra con el tema del hombre. Pero la mujer, ¿cómo le corroboras un adulterio? Mira, en el caso de la mujer, ¿no? También es muy común, por ejemplo, cuando las mujeres generalmente pues dan a luz, ¿no? Aquí hay un problema, ¿no? Porque cuando están con una relación extramatrimonial, nuestro Código Civil presume que el hijo de mujer casada es del esposo, aunque así no lo sea, ¿no? Salvo pues el esposo haga una impugnación de paternidad y haga una prueba de ADN. Muy bien, doctora Lorena, vamos a habilitar líneas telefónicas a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Todo lo que debes saber para tramitar un divorcio, doctora. ¿Y una persona que se separa puede pedir pensión de alimentos como esposa o exesposa? Sí, y acá hay un tema también muy puntual, hay una línea de quiebre porque se entiende que yo voy a recibir como esposa la pensión de alimentos mientras esté casada. Cuando yo me divorcio ya se rompe todo vínculo que yo tengo con mi esposo, salvo algunas excepciones. Una cosa es la indemnización y otra es la pensión de alimentos. Sí procede pensión de alimentos, pero si yo soy una esposa que demuestro que después del divorcio no puedo mantenerme por mí misma.
sea, el solo hecho de haber sido casada no te da el derecho a una pensión. No. ¿Y la indemnización cuándo entra? La indemnización es, en estas causales que tenemos del divorcio, siempre va a haber un cónyuge culpable y un cónyuge víctima. A la persona que demuestra ser víctima le corresponde una indemnización. Es por eso que en los procesos de divorcio, pues, los dos cónyuges pelean, ¿no? Procesalmente hablando, porque ambos quieren demostrar que él es el víctima y el otro es el culpable, para recibir la indemnización. Interesante el Qué tema. interesante. 9:45. Vamos con la comunicación del público y la consulta que la gente pueda tener al 251-9422, 940-800-800. Y el tema de la indemnización, ¿cómo se cuantifica? ¿Quién cuantifica? Ya. El tema de la indemnización generalmente lo cuantifica el juez bajo ciertos parámetros que yo como demandante o como cónyuge perjudicada le hago ver. Uno de esos parámetros, por ejemplo, que tiene en cuenta es que de repente producto de esta separación, de esta ruptura conyugal, ¿no? Yo haya tenido que asistir a una terapia psicológica, haya habido algún proceso de violencia o haya habido algún proceso de alimentos. Estos 3 parámetros fijan si corresponde o no una pensión. Incluso entiendo que hay una causal en esos tiempos actuales, por ejemplo, tú te casas, ¿no? Y no te enteras que tu pareja es homosexual. Entonces, hay una forma de recibir una indemnización, no te enteraste de su orientación, su opción sexual. Sí, claro. Hay un daño moral. Sí, un daño moral, una discriminación al género, ¿no? Porque por el tema de la homosexualidad de mi esposo o de mi esposa, ¿no? Porque los dos lados, casi todas las causales señaladas del Código Civil prevén, como son causales culposas, una indemnización. Esa que has mencionado es la de homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Pero existe dentro de las causales de divorcio, Sí, ¿no? existe también la enfermedad sobreviniente al matrimonio, aquella persona que contrae alguna enfermedad dentro del matrimonio. Como el SIDA, por Claro. ejemplo. Es por eso que muchos... Y es contagiado. Sí, es contagiado, ¿no? Es por eso que muchos, en nuestra legislación actual, ¿no? Para un proceso, para casarse, yo tengo que pasar mis exámenes prenupciales. No porque si yo esté enfermo no me puedo contraer matrimonio, sino es para demostrar cómo estoy entrando a ese matrimonio. Eso por un tema del cumplimiento legal de la sanción en caso de que ocurra un divorcio por esa causal, de la enfermedad dentro del matrimonio. Sí. Porque siempre me preguntaba, ¿para qué te piden prueba de ELISA, prueba de VIH? Claro. ¿Cuál es el criterio para solicitar? Entonces es un tema de amparo legal para ambos. Exactamente, ¿no? Porque justamente también cuando me toca dar clase, los chicos me dicen, doctora, ¿y si yo estuviera contagiado de algo, el Estado peruano me va a prohibir casarme? No, no te prohíbe, pero le pone a conocimiento a la otra persona para que vean cómo están entrando a ese matrimonio. Bastante claro. Vamos con la comunicación de la gente. 9:48. Doctora Fernández, si podría ponerse el audífono, por favor, para que pueda escuchar la consulta que la población tenga en este momento sobre el tema que estamos abordando. Le damos la bienvenida a la primera comunicación aquí en nuestro bloque. Usted tiene derecho con nuestra invitada, la doctora Lorena Fernández Vilca. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, Mire, buenas mi noches. consulta es que yo tengo 67 años y el Ministerio de Inclusión Social me ha puesto un alto. ¿Por qué? Porque tengo redes familiares y por lo tanto, ¿cómo podría hacer, por favor, una demanda de alimentos a mi hijo? Porque me he ido al Ministerio Público y total me dice que traiga el original, pero yo por el momento no puedo porque tengo trombosis en la pierna y se me ha reventado y se ha desangrado. Y no sé cómo hacer y por favor también, gente, necesito un abogado para alimentos para que este caso me lleve porque por el momento no tengo los beneficios del gobierno central. Y queda en el departamento de Huánuco, por favor. Bien. Yo me encuentro en Lima y mi hijo, él vive en Huánuco y es difícil para mí ir hasta allá para poder traer la partida de nacimiento que dice el abogado del Ministerio Público. Por favor, si me podrían... Alguna alternativa, ¿no? Bien. Por favor, gracias. Cuando uno inicia un proceso de alimentos, debe demostrar el estado de necesidad, ¿no? Entiendo, al comienzo no me quedaba muy claro si la pensión era para ella o para el hijo. Para ella. ¿No? Pero la partida es algo que no es necesario porque con la nueva legislación de procesos de alimentos, porque ha habido una modificación de procesos de alimentos simplificados,
Cuando a mí me falta algún documento, el juez en su potestad puede oficiar, en este caso al gobierno regional de Huánuco, para pedir la partida. Porque el problema que ella tiene es no puedo iniciar la demanda de alimentos porque me están pidiendo el original de la partida y no la tengo y estoy mal de salud, tengo trombosis, ¿no? En este caso, que se inicie el proceso de alimento con lo que ella tenga a mano y el juez está facultado para solicitarlo, no es impedimento. Ojalá que esta orientación le pueda servir a esa señora que se encuentra en estos momentos intentando alcanzar una pensión por parte de su hijo. 9:49, con 50 minutos. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Estamos al aire, lo escuchamos con su consulta. Ya. Señor, yo tengo más de 40 años que no me da el divorcio y ella tiene su DNI soltera, no sé cómo lo hizo, soltera, y yo no quiere darme el divorcio. ¿Y qué puedo hacer? Ya. En este caso, el tema de que ella aparezca en su DNI como soltera es porque falta una actualización de datos en la RENIET. No quiere decir que ella sea soltera, porque si él es casado, en la partida de matrimonio sale que es casado. Nosotros tenemos dos sistemas de divorcio, el de mutuo acuerdo y el judicial. Si una de las personas no desea brindar el divorcio de mutuo acuerdo, no me queda más que iniciar el proceso judicial de divorcio, ¿no? Aquí el señor tiene 40 años de casado porque él está tratando de que ella voluntariamente sea el divorcio, pero si no se da, él tiene que iniciar el proceso Pero judicial. 40 años separados, o sea, Sí. él pudo haber iniciado hace rato. Sí, pero eso parece que está esperando el divorcio voluntario, ¿no? Pero en los 40 años, ¿cuántas veces se pudo haber divorciado y casado? O sea, ¿cuánto Sí. tiempo ha pasado? Bien, vamos con la siguiente comunicación. 9:51, aquí en nuestro blog Usted Tiene Derecho. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su pregunta? Bienvenida, exitosa. Bueno, mi consulta es la siguiente. Un familiar mío, una hermana mía, hace un mes perdió a su conviviente, falleció en un accidente, y ella ha tenido una convivencia de 7 años con él. Y yo quisiera saber, en el producto de esa convivencia, ellos adquirieron bienes, y quisiera saber cómo ella puede ser respaldada legalmente para que pueda gozar de ese beneficio que la ley le otorga como conviviente, ya que también el papá de ella vive, el papá del chico fallecido vive y está iniciando trámites legales para poder ser el heredero absoluto de todos esos bienes que han sido adquiridos en convivencia, ¿no? De ellos, de ambos, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo podría asesorarse ella para que ella también pueda gozar, y si la ley le permite gozar de esos beneficios, porque son 7 años de convivencia que han tenido, ¿no? Agradezco la respuesta. Muchas gracias. ¿Comprendió el caso, doctorcita? Sí, recordemos que nosotros tenemos la convivencia, la unión de hecho, ¿no? Formalmente registrada, y los matrimonios. Una convivencia formalmente registrada tiene los mismos derechos muy similares, parecidísimos a los del matrimonio. Lo que sí, esto tiene que ser formal y tiene que estar registrado. ¿Y si eso no pasa? Si no ha pasado, yo tengo dos caminos, ¿no? Si es que las personas estuvieran vivas y tienen voluntad, pueden ir a una notaría y solicitar el registro del reconocimiento de la unión de hecho. Si no ha pasado, yo puedo, o si la otra persona no quiere, yo puedo ir a una vía judicial. En este caso, la hermana del oyente tiene que iniciar un proceso judicial de reconocimiento de unión de hecho post-morte, donde yo le pruebo y le digo al juez, oye, yo he sido conviviente de Pepe hace 7 años, tuve este hijo con Pepe, vivimos aquí, y se le va a reconocer y le van a otorgar todos los derechos que corresponden.